Noticia del día. Estamos a esta hora en Colombia Hoy con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Arturo Luna. Es un gusto tenerlo este viernes de ciencia, ministro. Estamos de viernes. Así es. Nuestro numeral es Nuestra niñez es. Ministro, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué opina usted de nuestro numeral hoy? Nuestra niñez es. Muy importante. Nuestra niñez es el presente de este país, pero también el futuro. Con ellos tenemos que trabajar muy fuertemente, tenemos que tomar acciones fundamentales para mejorar las condiciones de educación y de vida. Vamos a conversar con el ministro en estos minutos en Colombia Hoy con todo lo que está realizando la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación, el desarrollo de los estudios y la ciencia que hay en Colombia. Ministro, también la formación de los colombianos en ciencia y las oportunidades que se abren en un campo tan específico que a veces suena a ciencia ficción o algo irreal y alejado, pero no, eso está en la cotidianidad. Sí, tenemos unas grandes apuestas desde el ministerio en temas de formación de alto nivel, principalmente enfocada a doctores o a profesionales que quieren realizar sus estudios de doctorado. Y también tenemos otros grandes retos en vincular a muchos de los doctores que ya se han formado en el país y en el exterior, colombianos que quieren regresar al país, colombianos que están aquí en Colombia y buscan una oportunidad y con los que vamos a trabajar alrededor de estancias postdoctorales. Tenemos unas oportunidades que vamos a abrir desde el 28 de febrero, desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, orientadas a financiar estancias postdoctorales para colombianos con título de doctorado que ya estén a punto de terminar su doctorado y de recibir su título. Vamos a financiar inicialmente 250 estancias. Vamos a cambiar un poco también la forma en que se otorgan estas estancias. Vamos a darle un enfoque territorial para que los doctores que vienen de las regiones, que se han formado en las regiones, también tengan oportunidades de hacer sus estancias de investigación. Mujeres, porque el porcentaje de mujeres que están haciendo estancias postdoctorales es relativamente bajo en comparación a otros países. También ese enfoque étnico que se necesita, que las comunidades étnicas indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueras, rom, también puedan acceder a estas oportunidades. Y también vamos a darle un fuerte énfasis a aquellos doctores que nos presenten propuestas enfocadas a las grandes apuestas que tenemos desde MinCiencias, las políticas orientadas por misiones, alrededor de bioeconomía, de la agricultura y de la lucha contra el hambre, de la autonomía sanitaria que necesita el país, de la transición energética y una misión que es la de ciencia para la paz, donde necesitamos todo el conocimiento que se pueda obtener para solucionar los conflictos que tenemos en Colombia. Por un lado, con evidencia, pero también por el otro lado, con ciencia y tecnología. ¿Si hay doctores en Colombia en ciencia? Muchísimos. ¿Y muy buenos? Muy buenos. ¿Pero no se han fugado? Hay muchos cerebros fugados, hay que traerlos, como ¿no? le llaman, y hay que traerlos de vuelta. Pero también hay que trabajar con aquellos que están en el exterior que no han considerado regresar, pero que están dispuestos y están listos para trabajar con nosotros, para trabajar por el país. Ministro, programas como este, y bueno, vamos a ir hablando de varios de ellos porque hay programas enfocados a los niños, a esos emprendimientos en las regiones, programas como estos para los doctores. Pues son programas, ministro, donde hay recursos muy importantes, como los recursos de regalías. Hay un propósito, ministro, y es darle unos cambios a esos recursos que desde las regalías se destinan para programas de innovación, ciencia y de tecnología. ¿Qué es lo que se está pensando desde el ministerio en ese sentido, ministro? ¿Cuál es el propósito? Para dar algo de contexto, en estos momentos estamos en un proceso de trabajo con los consejos departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación, con los que definimos las demandas territoriales. Ha venido un proceso desde el año pasado para definir unas demandas territoriales alrededor de las 5 misiones que estamos planteando desde el ministerio. Hay que resaltar el trabajo arduo que ha hecho cada uno de los CODECTIS en cada departamento y el Distrito Capital de Bogotá alrededor de la definición de estas demandas. Ha sido un trabajo juicioso que la verdad debo reconocer y me alegra que hayan tenido tanta disposición de trabajar con nosotros. En este momento estamos definiendo esas demandas finales. En el transcurso del mes de marzo ya vamos a publicarlas. Sobre esas demandas se van a estructurar las nuevas convocatorias.
Hay cambios en el sentido de que se orientan alrededor de las 5 misiones del ministerio, pero también en que se están priorizando demandas. En el bienio anterior había más de 664 demandas. En este año vamos a tratar de reducirlas a la mitad o menos. Y además de eso, las demandas las podemos agrupar en lo que llamamos clústeres. Demandas que son relacionadas de tal forma que podamos reducir la atomización de recursos y la dispersión de recursos al mínimo. ¿Por qué esto es importante? No queremos seguir financiando proyectos relativamente pequeños de 500 o 1.000 millones de pesos con recursos de regalías porque tienen un costo operativo bastante alto. La burocracia que hay detrás de eso, hay que decirlo, es bastante alta. Eso también lo queremos cambiar. Y el impacto es sumamente bajo. Queremos apuntarle a proyectos un poco más grandes, proyectos entre 15.000 y 25.000 millones de pesos con un enfoque departamental para solucionar problemáticas departamentales relacionadas con las misiones, pero que generen un impacto fuerte en los departamentos. Tenemos también una propuesta de apoyar proyectos de mayor envergadura, proyectos regionales entre 25 y 50 o 60 mil millones de pesos, que también genera un impacto mucho mayor de lo que se ha venido haciendo hasta el momento. Proyectos de ambiente y desarrollo sostenible, que hay que definirlos con el Ministerio de Medio Ambiente, pero que también deben generar un mayor impacto de lo que se ha hecho hasta el momento con los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Y también unos proyectos del orden nacional, para lo que vamos a destinar un rubro más o menos de 400.000 millones de pesos para apoyar unos proyectos estratégicos de corte nacional, pero que apunten también a solucionar los retos regionales y los retos departamentales. Esto es un trabajo que también estamos haciendo con el Departamento Nacional de Planeación, con quien estamos trabajando para solucionar algunos cuellos de botella que hay en el Sistema General de Regalías, particularmente la asignación de Ciencia, Tecnología e Innovación, en particular con lo que es la metodología general ajustada, la MGA, que ha sido un dolor de cabeza para los investigadores y para los que han participado en este tipo de convocatorias, pero con el DNP estamos buscando las soluciones para este tipo de situaciones. También desde el Ministerio estamos estamos creando procedimientos que no existían para la asignación de estos recursos, que haya mayor transparencia en la asignación de estos recursos, que incluso en los procesos de asignación de evaluadores haya la intervención humana al mínimo como sea posible. Y eso para eso existe la tecnología y la vamos a utilizar para que todos los procesos sean mucho más rápidos, mucho más ágiles y mucho más transparentes. Ministro, 7 de la mañana, 12 minutos. El ministro Arturo Luna, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Qué necesita el país en materia de investigación? ¿Cuál es esa apuesta también para incentivar investigadores de qué tipo? ¿Qué estamos necesitando en Colombia? El país tiene muchos retos que pueden ser resueltos con ciencia, tecnología e innovación. Tenemos obviamente algunas limitaciones en temas de infraestructura y demás que también tenemos que buscar la forma de solucionarlo con recursos del Presupuesto General de la Nación, del Sistema General de Regalías, de cooperación internacional en alianza con otras entidades de gobierno. Y esos retos implica que el país pueda resolver unos problemas sociales. Por ejemplo, el agro. El agro es un sector que tiene baja tecnificación en Colombia y necesitamos que cada vez más haya ciencia y tecnología en el agro, que nuestros campesinos puedan producir mejor sus cultivos, que no sea una lotería cultivar en el país, que sepan cuándo cosechar y que aparte de ello puedan agregarle valor a lo que producen, de tal forma que lo que produzcamos no sean simplemente materias primas, sino productos con alto valor agregado que beneficie o retribuya a los campesinos con mejores condiciones de vida. Son retos tecnológicos que tiene el país que podemos resolver. Aquí tenemos en Colombia muchísimos investigadores en universidades, en centros como Agrosavia, en instituciones como Agrosavia, investigadores en empresas, en las comunidades también hay investigadores que tienen soluciones con los que se puede trabajar y con los que podemos crear un impacto en la sociedad con ciencia, tecnología e innovación. También tenemos unos retos alrededor de la transición energética que hay que abordar. De lo contrario, al país le va a salir extremadamente costoso en el futuro. Claro. También los retos en salud. La pandemia nos puso en evidencia en que el país está poco preparado para enfrentar una nueva pandemia. A pesar de que muchos investigadores tenían diseñado algunos métodos de diagnóstico del COVID, por ejemplo,
no había forma de llevar esos proyectos a la población y hay que encontrar las soluciones para que ese tipo de tecnologías le llegue a la gente. Aquí tenemos muy buenos investigadores. Un segundo. Y hablando de vacunas, el país, ¿cómo está para producción de vacunas? Porque ese fue uno de los talones de Aquiles en el tema de la pandemia. Dejamos de producir vacunas hace más de 30 años. Dejamos de producir vacunas, ni siquiera producimos las vacunas que reciben nuestros niños. No tengo hijos, pero tengo bastantes sobrinos. Y eso nos hace vulnerables. Hace que cada colombiano sea vulnerable a retos de salud pública como una pandemia. Necesitamos empezar a recuperar esas capacidades de producción de vacunas en Colombia. Esto es un trabajo que hemos conversado con la ministra Carolina Corcho, de hacer un trabajo conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Incluso también hemos estado en conversaciones con el distrito, porque el país debe producir sus propias vacunas. Por lo menos iniciar con el proceso de fill and finish, que digamos es el proceso de empaquetamiento y demás, pero también empezar a desarrollar nuestras propias vacunas para las enfermedades que tenemos en Colombia. Aquí tenemos Zika, tenemos chikungunya, dengue y otras enfermedades que tienen un impacto en la población bastante fuerte, pero no tenemos vacunas. Tenemos muchas investigaciones que están en curso orientadas a ese tipo de soluciones. Hay que apoyarlas. Pero falta la industria. Sí. La producción. Falta la producción y toca trabajar desde ya. Esto va a ser un proceso que no va a ser nada fácil, va a ser bastante costoso, pero si no arrancamos a hacerlo ahora, ¿cuándo lo haremos? Es el momento de hacerlo, está el interés de nuestro gobierno de hacerlo y le estamos apuntando a ello. Pero está en el plan de trabajo, antes de cambiar de tema, es que ese es un tema bien interesante. ¿Está en el plan de trabajo de estos próximos 4 años, ministro? Desde el Ministerio vamos a apoyar la investigación que lleve al desarrollo de vacunas. Esto hace parte de ese trabajo conjunto que se tiene que hacer con el Ministerio de Salud. Obviamente el Ministerio de Salud va a abordar otras temáticas. Nosotros vamos a apoyar a esa parte de investigación y desarrollo tecnológico. Eso es absolutamente necesario. Tenemos que ser autónomos en la producción de vacunas eventualmente. No vamos a producir todas las vacunas de inmediato, eso hay que tenerlo claro, pero hay que arrancar. Ministro Luna, usted es costeño, es de Flor del Monte, un corregimiento de Ovejas Sucre. Y la historia de vida del ministro Luna Tremenda. Es testimonio y es ejemplo de país y es ejemplo de que se puede salir adelante. Me cuentan que el ministro Luna estudió en la Universidad de Sucre y que vendía minutos y que abrieron las inscripciones para unas becas de Fulbright que financia MinCiencias. Cuéntenos esa historia de vida que se convierte en ejemplo para todos nuestros seguidores y seguidoras, ¿no?, de nuestro país. Bueno, nací así como lo dice, en un corregimiento de Flor del Monte, en el municipio de Ovejas Sucre, en el pleno Monte de María. Me fui a Sincelejo a estudiar la carrera de biología. Quería estudiar medicina, no había plata para hacerlo. Pero empecé a estudiar biología y le cogí mucho amor a la carrera y además también hice lo que hubiese podido también hacer como médico, que era hacer investigación en los temas de salud. Luego de la graduación, pues hubo un tiempo en que me tocó rebuscarme con lo que saliera, porque en realidad conseguir trabajo es difícil aquí en Colombia, sobre todo para los biólogos. Para los biólogos, es complicado. Sí. Sí. Y en ese periodo, luego de que me gradué, pues decidí aplicar a una de las becas de Fulbright. En esa beca esa particular estaba financiada por el Ministerio de Cultura. Estaba enfocada a comunidades afrodescendientes e indígenas. Yo participé por el lado de las comunidades indígenas y pues me fui a Estados Unidos a estudiar. Demoré casi 8 años en Estados Unidos, terminé mi doctorado, trabajé un tiempo también, regresé a Colombia, y eso es lo que me tiene aquí también en este momento. Pero debo resaltar que las becas que se financian entre Fulbright y MinCiencias en realidad son una enorme oportunidad para muchos colombianos. Ya desde hace unos días se abrió la convocatoria de Fulbright, incluyendo la línea de Fulbright MinCiencias, y lo que buscamos es que
40 profesionales colombianos sean beneficiarios de estas becas, 40 profesionales que quieran viajar a Estados Unidos a hacer sus estudios de doctorado. Está enfocado también, bueno, tiene un componente fuerte hacia las misiones, porque estas misiones son de largo plazo y necesitamos profesionales colombianos que nos ayuden a resolver los grandes retos que tiene el país en esas 5 líneas temáticas. Queremos que nuestros profesionales se le midan a aplicar estas becas. Valen la pena, lo digo por experiencia. De lo contrario, no estaría sentado aquí en este escritorio. Vale la pena. Hay una particularidad para estas becas que también la estamos abriendo hacia comunidades indígenas, afrodescendientes, palenqueras, raizales y rom. Estamos abriéndole oportunidades a muchos profesionales que vienen de los territorios y que en realidad tienen limitaciones mucho más grandes en comparación a aquellos profesionales que viven en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, o Cali o Bucaramanga, por ejemplo. Ministro, los recursos para esas becas son compartidos, ¿no? Sí. Es decir, el Ministerio de Ciencias pone dinero para solventar esas becas. Sí, así es. El ministerio pone una parte de los recursos, Sí. Fulbright gestiona otra parte de los recursos y eso también nos ayuda a que cada vez más profesionales, sumando esos recursos, puedan verse beneficiados. 38 años tiene el ministro Arturo Luna de Flor del Monte, en los Montes de María, hermosa población de los Montes de María. Enviamos un saludo a Flor del Monte, a Ovejas, en el departamento del Sucre. Y bueno, voy con un dato. Me contó un pajarito. Investigación acá. Sí. Me contó inmersión, que llaman. Investigaciones que se hacen. La curiosidad del ministro y por descubrir e investigar siempre ha estado desde niño. Eso parece. Ok. Esa curiosidad lo llevó a desbaratar una grabadora de una tía. Ay, para Dios ver mío. qué había adentro. Como se dice, No. desbarataba un balín el ministro Arturo Luna. ¿Y hubo pela? ¿Hubo regaño? No, la volví a armar bien. Sí, o sea, sobró un tornillo. Sobraron muchas piezas. Sí, una grabadora que tenía una tía se la dañé, hay que decirlo, se la desarmé. Una vez desarmé un televisor también. Pero ese sí funcionaba. Ese sí quedó bien. Porque ese no le saqué piezas. Mis papás no sabían de eso, mi mamá no sabe que le dañé ese televisor una vez. Bueno, se lo desarmé, pero para experimentar. Sí, siempre he tenido esa curiosidad desde niño y digamos eso también ha hecho parte de mi formación, del hecho de que ahora esté acá como ministro también. La curiosidad es importante, hay que fomentarla en los niños. A veces como adultos decimos, no, mira, ese niño sí es necio. No es que sea necio, es que es curioso. Claro. Hay que enfocar esa curiosidad, Sí. ¿no? Por eso, Hay que enfocarla. Por eso hoy en día hay programas como Ondas en el Exacto. ministerio, Exacto. que son programas que están dedicados a los niños para fomentar esa curiosidad. En principio se vuelve curiosidad y puede terminar incluso en proyecto de vida. Para conjugar un poco esa historia de la niñez, hoy ya el ministro hoy ya el adulto siendo ministro, impulsa desde el ministerio un programa que se llama Ondas, que está dedicado a eso, ministro, ¿no? Sí, Ondas es un programa de vieja data. Es un programa que lleva 21 años, que ha formado vocaciones en los niños desde hace 2 décadas. Niños que hace 2 décadas estaban en la primaria o en el bachillerato, ahora son doctores, están haciendo estancias postdoctorales, están haciendo investigación. Hay que destacar unas cosas que tiene Ondas. El hecho de que se les fomenten ese tipo de vocaciones en los niños les permite generar otras capacidades que cuando se presentan en las pruebas saber, por ejemplo, tienen mejores puntajes. Entonces, ¿cuál es la invitación? Que los profesores y los padres vinculen a sus estudiantes y a sus niños a este programa. Este programa ha beneficiado a centenares de niños en todo el país, pero queremos que el programa llegue mucho más a esas poblaciones a los que no ha llegado todavía. A los pueblos, a algunos municipios que están apartados donde no ha llegado. ¿Y por qué razón? Porque en la medida en que nosotros brindemos mejores condiciones educativas a los niños, que fortalezcamos sus vocaciones científicas, en matemática, ingeniería, en ciencia en general, que fortalezcamos su curiosidad, esos niños van a tener mejores oportunidades en el futuro en términos de educación, en términos de sus proyectos de vida.
¿Cómo Y hacen eso es para lo que inscribir queremos. los papás o los profesores a los niños en este programa? Bueno, al momento hay muchos programas que, bueno, digamos los grupos de trabajo de ondas en varias regiones del país donde los docentes trabajan con algunos coordinadores que han recibido los recursos que han sido financiados con el Sistema General de Regalías. Hay que decirlo porque, digamos, los recursos que tenemos en el ministerio no son suficientes para abarcar cada colegio en el país. Así que estamos utilizando las regalías hasta el momento. Algunos de los proyectos ya finalizaron, así que están a la espera de recibir más recursos. Esperamos este año poder girarle los recursos que necesiten. Hay que seguir con este programa, pero hay que expandirlo. En la medida en que estas entidades, que generalmente son universidades, los que ejecutan los recursos, lleguen a los colegios, pues invitamos a que los profesores y los padres de familia inscriban a sus niños en este programa, que estructuren los proyectos con los niños, que los niños puedan ejecutar esos proyectos. Son proyectos relativamente sencillos, pero que en realidad pueden generar información muy valiosa, pueden hacer que los niños desde muy temprana edad puedan hacer proyectos de investigación, puedan tener incluso publicaciones, Claro. generar resultados de investigación que pues no tendrían que envidiarle a un adulto. Y esto definitivamente mejora las capacidades de los niños en términos de desempeño en las escuelas, en los colegios. Entonces, esperamos que en el transcurso de los próximos meses poder ya empezar a que Ondas empiece a retomar en la parte que se ha detenido por falta de recursos, que siga haciendo su trabajo en las zonas donde todavía tienen recursos para ejecutar, porque los niños aquí son prioridad. Son prioridad y son muy pilos. Hay que aprovechar esa pilera que tenemos en nuestro país. 7 de la mañana, 26 minutos, conversando con Arturo Luna, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y es que ahorita, pues estábamos mencionándolo aquí en la mesa, el ministro ha sido muy inquieto. Yo le quiero preguntar un poco por los hobbies que tiene y que en sus tiempos libres, si es que tiene mucho, no creo, porque claramente es una cartera Ya se que requiere sonrió. La mucho... agenda es bien apretada. Exacto. Dijo usted tiempo libre y le dio risa. al Mucho ministro. tiempo y dedicación, ministro, pero ¿cómo así que a usted le gusta tatuar? ¿Cómo es sí. eso? O sea, demasiado inquieto. Yo me pido un tatuaje del ministro Arturo Luna, aunque sea una lunita, ahí, chiquita. Listo. Sí, esa es una curiosidad que, bueno, también hace parte de la curiosidad. Mis hermanos y yo tenemos ese don de dibujar, a trabajar manualidades, de hacer esculturas en barro y ese tipo de cosas, o en madera. Todos mis hermanos nacimos con ese don, en parte La porque... vena artística. Sí, digamos, gran parte de la curiosidad la recibí de mi mamá. Mi papá también tenía mucha curiosidad para hacer cosas, y los dos tenían esa vena artística, aunque nunca la mostraron así bastante, pero nosotros sí sabíamos que la tenían. Y mi hermano y yo la heredamos, todos. Eso, pues, obviamente nos permitió hacer buenos dibujos y todo eso. Me ayudó mucho con el rebusque en la universidad, hay que decirlo, porque hacía retratos y demás a lápiz, generalmente en carboncillo, en blanco y negro, era mi especialidad. Y una vez, pues, cogimos un motor de grabadora. Con la de la tía. La de la tía, sí. No, esa era otra. Con razón sobraron piezas. Sí, faltaban. Ahí faltaba el motor. Sí. Esa era otra. Y hicimos una máquina de tatuar hechiza, Hechizo. con una pieza de lapicero, lámina de lapicero, agujas de coser De coser. a mano. ¿Cuántos daños habrá hecho? Dios mío. ¿Y quién fue el primero en usarla? El conejillo. Algunos amigos de infancia. ¿Y todavía lo tienen? Sí, claro. Vea usted. Claro. Es que un tatuaje es para Es toda, para toda la la vida. vida. Es para toda la vida, sí. Y bueno, después mejoré el diseño y era un poquito ergonómico y todo eso. Hice el marco en madera, como tallábamos en madera. Hice el marco y todo eso. También tengo otro hermano que hace tatuajes. El resto de mis hermanos los reciben. Porque también hemos tatuado a nuestros hermanos.
sobrinos también. Pero hay una Toda la curiosidad. familia. Hay una Acordando de todo curiosidad, ahí. hay una curiosidad. Tatúa, cierto, pero Sí. él no tiene tatuajes. Ah, o sea, El ministro no tiene tatuajes. Son los maldadosos. No, quiere ver el diseño en el lienzo, Exacto, o sea, en el cuerpo humano. Pero ministro, digamos que soy un pintor. Ese es mi lienzo. eso suena que fue como en una época joven, pues más joven, ¿no? Porque el ministro Sí. es muy joven, ¿no? Digo como más temprana edad. Pero lo sigue haciendo, o sea, por ahí de vez en cuando coge una máquina y dice quién se apunta o ya no. No, ya no da tiempo, pero cuando estaba haciendo mi doctorado y venía de vacaciones acá a Colombia, pues aproveché en Estados Unidos que era mucho más fácil conseguir las máquinas, conseguir los tintes y demás. Y pues aprovechaba y hacía 2, 4 tatuajes en esas No, pero hay que 2 o 3 medírsele, semanas que estaba ministro, aquí. hay que medírsele en algún momento. No, si sé, quieres ahora le muestro bueno, un par de diseños que tengo por ahí. Estoy pensando. Tenía otros en Sí, Facebook, pero me ya tocó lo está cerrar esa pensando. cuenta. ¿Cuántos tiene su merced? Yo tengo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me estoy borrando 2, porque ahorita le decía yo caras a Saji y me reía. Los tatuajes, entre comillas, son para toda la vida, pero ahorita, pues en el marco de todas estas innovaciones justamente y de El la avance ciencia y de la la tecnología, tecnología. el láser ayuda a que se puedan borrar. Duele un montón, piénselo muy bien, porque la borrada duele más que la hecha. Sí, no, pero incluso a veces es mejor no borrarlo, sino hacer uno más bonito. Un cover-up. Sí, un cover up. Sí, es que parte de mi especialidad era en los cover ups. Ah, ministro, entonces, ¿cómo voy a ir? Necesito que me ayude, ministro, necesito que me ayude por aquí con uno. Ya sale un negocio. Ministra, tiene- Emprendimiento en la ciencia. Estoy buscando que me ayude con uno aquí en el antebrazo. Ahorita hablamos de eso. 7:30 minutos, estamos conversando con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, Arturo Luna, hombre de 38 años de Flor del Monte, en los Montes de María. Y yo sí quiero preguntarle, bueno, usted y sus 7, son 7 hermanos, ¿no? Sí. Tremendo tener el Y tema mi de los papá 7. tuvo otros 3 hijos en su primer matrimonio. Bueno, los Montes de María que están superando un momento oscuro en la historia, que ojalá no se repita jamás, pero usted también tuvo contacto con eso que ocurrió allí en los Montes de María, ministro. ¿Cómo impactó ese tema de la violencia y especialmente los temas de las brechas, de ver familias pasando literalmente hambre? ¿Cómo se trabaja para solucionar eso y el impulso que se le ha dado a los Montes de María en los meses recientes? Sí, creo que ninguna persona en los Montes de María estuvo excluida de ser afectada por el conflicto armado. Desde muchas personas que fueron asesinadas, personas inocentes que no tenían nada que ver con el conflicto. Siempre, bueno, incluso mi padrino fue asesinado en Flor del Monte en 88, 89 más o menos. Gran amigo de mi papá. Y lo asesinaron con otras 2 personas a la entrada del pueblo. Y, o sea, cada rato, cada año básicamente asesinaban a alguien en el pueblo por alguna razón. Eso le afecta la vida de mucha gente. Hubo personas que fueron afectadas psicológicamente de una forma muy fuerte en algunas incursiones, particularmente de los grupos paramilitares en el pueblo, porque jóvenes, básicamente niños, les tocó presenciar algunos hechos horrendos. Y eso pues marca la psicología, la vida de mucha gente. Hubo personas que se fueron desplazadas por la violencia en mi pueblo. Amigos que estudiaron en el bachillerato les tocó irse de otros pueblos vecinos, incluso también de mi pueblo, por las amenazas que recibieron sus familiares. Y la verdad eso marca la vida de todos. O sea, el miedo, la zozobra en algunas épocas en las que había que cerrar las puertas a las 6 de la tarde porque había miedo. A veces la gente demoraba días sin salir del pueblo porque, o sea, no podía ni siquiera ir a sus parcelas a trabajar y a producir sus alimentos porque había demasiado temor. Un hecho que nos marcó como pueblo fue la masacre del Salado. ¿Que se cumple en estos días o se cumplieron en estos días Sí, el aniversario de ese hecho fatal? sí. Esa masacre sucedió cuando yo estaba en 11 grado, al principio de años, en febrero. Murieron varias personas cercanas, personas de mi pueblo fueron asesinadas, aunque no estaban dentro de mi pueblo. De otros corregimientos vecinos como San Rafael también fueron asesinados, que coincidencialmente estaban en la misma ruta que tomaron los paramilitares y fueron vilmente asesinados, decapitados básicamente.
Un familiar cercano también murió en otro corregimiento que se llama Canutalito con otras personas. El papá de unos amigos también lo asesinaron. En esa ruta de Flor del Monte y de Canutal y Canutalito hacia el Salado hubo muchos muertos también, campesinos que no tenían nada que ver con el conflicto, los asesinaron los paramilitares. Cuando llegaron al Salado, ustedes conocen toda la historia, pero sí creo que merece la pena revisar las cifras, porque esas cifras no son las que nosotros pudimos percibir allá. Por mi pueblo sacaron muchos cadáveres de esa zona, en camiones, familiares, o sea, muchas personas que eran familias que los asesinaron y los sacaron por mi pueblo. Y la situación, por testimonios de la gente de la zona, en el Salado principalmente, no están en línea con las cifras. Son cosas que hay que revisar históricamente. Es un deber que deberíamos tener con las víctimas, con los que fueron asesinados y sus familiares. Porque no fue 1 ni 2 días, fueron varios días de la incursión paramilitar. Y hay que revisar todas las cifras del conflicto armado en Colombia, porque de seguro hay muchos casos así donde las cifras no reflejan las realidades. Y también hay que trabajar en algo muy importante, la salud mental de la gente. Eso es algo que hemos ignorado por muchos años en el país. Un conflicto como el nuestro no deja muchas cicatrices en la salud mental de la gente. Y eso hay que abordarlo muy fuertemente. Desde el ministerio también vamos a hacer nuestra parte. Pero creo que hay que trabajar muy fuertemente en mejorar la salud mental de las víctimas. Sí. Es un trabajo que le debemos a las víctimas. Hace parte de la reparación. Sí. Y ojalá de la no repetición. Mensaje que entrega usted, ministro, es fundamental lo que nos está contando el ministro de Ciencia, Arturo Luna, sobre esa solicitud que se hace para revisar lo que ocurrió en el Salado, allí en el departamento de Sucre. ¿Qué mensaje le entrega usted a los colombianos para que ese tema no se vuelva a repetir? Nunca más. Que pensemos en que no son solo números las víctimas, en que hay historias detrás de cada una de las víctimas, que hay familias, que cuando se quita una vida no es una cifra, es un ser humano que tiene hijos, que tiene hermanos, que tiene padres, que tiene familiares, amigos, que hay una historia que se termina con quitarle una vida a una persona en un conflicto que en realidad que en realidad nunca ha tenido sentido. Que hay mucho detrás de cifras que se dan en el conflicto que la verdad nos hemos insensibilizado muchísimo con el conflicto después de tantos años. Y solo vemos números en las publicaciones que se hacen sobre este conflicto. Pero en realidad hay mucho más que un número. Hay unas historias, hay vidas humanas que se están truncando, que se están afectando. Pensemos en esa parte. Y pensemos que en realidad no hay ningún sentido en un conflicto tan largo en el país, que necesitamos la paz en cada uno de los territorios del país, que un campesino en los Montes de María, en el Catatumbo, en Nariño, en el Cauca, merece, y es su derecho, vivir tranquilo, vivir en paz. Merece que sus familias tengan oportunidades, que sus hijos tengan unas oportunidades de salir adelante, de tener acceso a una educación, de estar tranquilo en sus territorios, sin que otro actor vaya a quitarle esa tranquilidad. Cada uno de los colombianos merece estar tranquilo, ya sea allá en el Catatumbo o sea aquí en Bogotá, en Bolívar, en el centro de Bogotá, en cualquier lado. El ministro Arturo Luna, el ministro de Ciencias, Tecnología e Innovación, con nosotros esta mañana. Terminamos hablando de temas muy interesantes de su infancia, de su adolescencia. Y vamos mezclando esta entrevista también con asuntos muy importantes de su trabajo hoy en día. Esa historia de vida lo ha llevado hoy a ser ministro de Ciencias y sigue ministro para ir matizando los temas
usted liderando iniciativas muy interesantes y están ustedes en este momento impulsando una muy bonita y son las expediciones que están haciendo por distintas regiones del país. Si bien lo recuerdo, ya hubo expedición en la Amazonía, en los mismos Montes de María, por cierto, de lo que estábamos hablando, y se viene expedición en La Guajira, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esas expediciones? ¿Qué es lo que hay allí para acompañarlos un día de estos, además en una de esas expediciones? Sí. Están cordialmente invitados. Vamos a hacer el lanzamiento en el mes de abril. Sí. Esta sería una de las expediciones que ya hemos iniciado, arrancado en nuestro periodo de gobierno. Hicimos la de Montes de María, está en curso. Se está trabajando con campesinos, con comunidades campesinas en los Montes de María, porque la idea también es generar conocimiento con las comunidades que habitan estos territorios y que ese conocimiento le genere oportunidades a esos habitantes. Ya hicimos la de La Chorrera, bueno, arrancamos con la de La Chorrera en el departamento del Amazonas, hace unas semanas estuvimos allá. Espero regresar a La Chorrera, es un sitio hermoso del país, con una población sin igual. Las poblaciones indígenas que habitan en La Chorrera nos recibieron con los brazos abiertos, incluso hicieron fiesta porque nosotros fuimos. Resaltaron de que era la primera vez que el Estado hacía presencia y que un ministro estuviera allá. Tiene muchas necesidades y tenemos una deuda histórica con los habitantes de La Chorrera porque fueron víctimas del genocidio por la industria cauchera a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y es una deuda histórica que tenemos que empezar a saldar. La que sigue es la que vamos a hacer en La Guajira, en la Bahía Tucacas. Se va a trabajar con las comunidades de la región, las comunidades Wayuu. La idea es no solo generar el conocimiento de la biodiversidad de la zona, particularmente la biodiversidad marina, sino que ese conocimiento le permita a esos habitantes de esa zona montar sus planes de negocio alrededor del turismo, por ejemplo, de la gastronomía, entre otras cosas, que ellos tengan otras alternativas a partir del conocimiento que nuestros investigadores generan. 7:41, el ministro Arturo Luna. Ministro, inicia una agenda internacional este fin de semana. Cuéntenos un poquito sobre esto. Sí, caramba, ustedes están bien informados. Hicieron bien la tarea, ministro. Sí, dieron bien la tarea. Vamos a ir a Europa, a Suiza, inicialmente, luego iremos a Francia y luego a Bélgica, con el propósito de, por un lado, rendir homenaje a una mujer colombiana en Suiza, la primera mujer colombiana y latinoamericana en obtener un doctorado. Fue hace mucho tiempo y le vamos a hacer un homenaje en su universidad. Vamos a visitar el CERN, es uno de los centros mundiales de avanzada en términos de investigación en física. El acelerador de partículas. Sí. Física cuántica. Vamos a hacer una visita allá, vamos a firmar algunos acuerdos, vamos a gestar otros acuerdos. Vamos a reunirnos también con la diáspora científica en Suiza, de las diásporas más organizadas del país en el exterior, que muchos lo llaman cerebros fugados, pero en realidad son muchas personas que están allá, están bien organizadas y nos quieren ayudar a Colombia a que el país avance en términos de ciencia, tecnología e innovación. Tienen planes de trabajo muy bien estructurados para ponerlos a arrancar y ponerlos en marcha junto con el Ministerio y otras entidades de gobierno. Luego vamos a Francia también a gestionar algunos acuerdos. También vamos a Bélgica, a Bruselas, a gestionar muchos más acuerdos. Hay un interés muy importante y agradezco también el interés de la Unión Europea de trabajar con nosotros. Nos hemos estado reuniendo con el embajador de la Unión Europea en varias ocasiones, un embajador que ama este país y con quien esperamos trabajar mucho más fuertemente a futuro. Son nuestros aliados, en general estos países a los que vamos a visitar inicialmente. En el futuro esperamos visitar también a Reino Unido y Alemania, que son también dos de nuestros grandes aliados, sobre todo en los temas de transición energética y de bioeconomía y de biodiversidad, con quienes ya hemos trabajado anteriormente y queremos fortalecer ese trabajo. Así que este es el inicio de una agenda internacional. Debo decir, hasta el momento no había hecho esa agenda internacional porque estábamos resolviendo los chicharrones del día a día de la entidad, sí. Pero este es el momento de que podamos utilizar
ese recurso humano que tiene el país en el exterior, ellos están dispuestos a trabajar con nosotros, nuestra diáspora, y vamos a trabajar con ellos. Muy bien, 7:44. Ministro, esta es su casa. Siempre bienvenido. Cafecito. ¿Platico adicional? Ministro, no, porque hoy es viernes, Ah, claro. viernes de música. Obvio, Viernes. viernes. Tengo Sí, sí, sí. curiosidad. ¿Qué hace tengo los viernes el ministro? Pues aparte de No, trabajar además mucho. de trabajar y de pasarla bueno en sus descansos, ministro, preguntarle, ¿vallenato o porro? Vallenato. Mira tú. O sea, más romántico Más, el ministro. más romántico, mira. O sea, más como, bueno, vallenato, salsa y rock. En ese orden además. Estás en mi mundo. Sí, sí, sí. Bien. Y en ese orden, sí, cierto, en ese orden. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros en Colombia hoy. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Muchas noticias, Muchas gracias, información ministro. que ha entregado el ministro. 4 o 5 Hay noticias que que veremos en la hay que página. sí, señor, y hay que esperar al regreso de Europa para ver qué noticia nos trae el ministro de Europa, donde se van a gestionar recursos, estrategias, convenios. Así que seguramente traerá más noticias de Europa luego de esa gira. Primicia que está entregando aquí en Colombia. ¿Cierto? Lo está entregando aquí, ¿no? Sí, esta es primicia. Siempre acá. Colombia Hoy Radio.